Buenas, mis queridos estudiantes. Los saludo a su docente Jaime José Cáceres Valdés. Es un placer para mí volvernos a encontrar por este medio. Le envío un cordial y afectuoso saludo a cada uno de los miembros de su familia. Espero que todos se encuentren bien. A continuación vamos a realizar el tutorial de la semana 5 y 6 del segundo trimestre de grado octavo. Pero antes de conocer nuestra unidad temática, renovemos la presencia de Dios. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. San Juan Bautista de la Salle ruega por nosotros. Nuestro propósito consiste en reconocer y explicar el proceso de reproducción en los reinos mónera, protista y hongo. Vamos a conocer qué mecanismos emplean estos organismos que se encuentran en estos diferentes reinos para reproducirse. Como ya les dije, nuestra unidad temática en esta ocasión es la reproducción en los reinos de la naturaleza, o sea, mónera, protista y hongo por el momento. En el siguiente tutorial trataremos del reino animal y el reino vegetal, pero en esta ocasión solamente vamos a tratar esos tres reinos que les mencioné. Bueno, cuando hablamos de reino mónera, estamos hablando específicamente de las bacterias. Se dice que estos fueron los primeros seres o los primeros organismos en habitar el mundo terrestre como tal. Hablamos de seres unicelulares, procariotas, es decir, que no contienen un núcleo donde se encuentre su información genética. Este reino o estos organismos de estos reinos tienen un tipo de reproducción asexual, es decir, que tienen el mecanismo de reproducirse por sí solos, y algunas bacterias hacen el intercambio de información genética con otras, pero este proceso se conoce como reproducción parasexual. La reproducción asexual en mónera se da mediante un proceso conocido también como fisión binaria, que consiste que el material genético presente en una bacteria se duplica y después se forma un cesto o un tabique transversal que divide a la célula en dos con las mismas características de la célula original. Es decir, que las bacterias descendientes van a tener la misma información genética que la bacteria original o la bacteria madre. Por eso es este tipo de reproducción asexual. Cuando hablamos de reproducción parasexual en mónera, es aquella en la cual las bacterias intercambian el ADN entre sí. O sea, hay un intercambio de material genético. Y de esta manera, si hay intercambio de material genético, va a haber una variabilidad genética. Son formas de reproducción parasexual: la conjugación, la transducción y la transformación. Vamos a conocer cada una de estas o de este tipo de reproducción parasexual. Bueno, cuando hablamos de conjugación, estamos hablando que se presentan, en este caso, dos bacterias, una donante y una receptora. Este tipo de conjugación quiere decir que la donante va a formar un pilis que va a permitir el paso de material genético hacia la bacteria receptora en este caso. Aquí podemos observar la bacteria A, que sería la bacteria donante, y la bacteria B sería la bacteria receptora. Hay que tener en cuenta este color rojo que está acá. Este sería la información genética de la bacteria donante y este sería la información genética de la bacteria receptora. Al formarse ese pili, va a haber ese intercambio de material genético. La bacteria donante va a pasar un poco de su material genético a la bacteria receptora. En este caso, aquí podemos observar este color rojo y acá observamos el verde. Aquí hay una variabilidad genética. ¿Por qué? Porque hubo un intercambio de material. En eso consiste la conjugación. Aquí por último ya estamos observando en el paso número 4 la variabilidad que hubo, el intercambio que hubo en la bacteria receptora. Ella tomó el material genético que fue pasado a través del pili de la bacteria A hacia la bacteria B. Observamos aquí el color verde y el color rojo como tal. Bueno, cuando hablamos de la transcripción, hablamos
que en un agente transmisor, generalmente los virus llevan fragmentos de ADN a una bacteria parasitada o una bacteria nueva que es conocida como receptora también. De esta manera el ADN de la bacteria parasitada se integra a la nueva bacteria. Y en el caso de la transformación, este proceso, una bacteria puede introducir en su interior fragmentos de ADN que estén libres en el medio. Dichos fragmentos pueden prevenir de la degradación de otras bacterias a su alrededor. Por ejemplo, vamos a volvernos acá estamos viendo la bacteria A y la bacteria B, que es la receptora como tal. La fijación del virus a la bacteria es el primer paso. Aquí estamos observando el virus. El virus se va a fijar a la bacteria A. Y luego la transferencia de ADN al cromosoma de la bacteria receptora se da acá. O sea, quiere decir que este virus va a transferir a través de su cromosoma el ADN a la bacteria que receptora. Y aquí, ¿qué es lo que está transmitiendo? Aquí está transmitiendo lo que es el virus. Si estamos observando aquí en este tercer paso, estamos viendo a la bacteria receptora con la información genética de la bacteria A y la bacteria B. Quiere decir que se dio el intercambio aquí. Aquí tenemos el nuevo virus. ¿Qué tal? Tenemos el nuevo virus. Ese nuevo virus va a tener información genética tanto de la bacteria A como la bacteria B. Bueno, continuamos hablando de reino protista. Cuando estamos hablando de reino protista, estamos hablando de todos aquellos o todos esos organismos eucariotas que no pudieron ser clasificados en el reino vegetal, en el reino animal y en el reino fungi o hongo como tal. Aquí tenemos en este reino organismos unicelulares o también organismos pluricelulares eucariotas. Este reino protista se denomina a todos aquellos eucariotas que no pueden ser clasificados, como ya les dije, en el reino animal, el reino vegetal o el reino de los hongos como tal. Vamos a hablar un poco, antes de hablar de ese tipo de reproducción, vamos a hablar de la nutrición de los protistas. Los protistas están conformados por algas y protozoos. Las algas tienen la capacidad de fabricar su propio alimento o de generar su propio alimento a través de sustancias orgánicas. Ese proceso es conocido como autótrofo o autótrofa. En este caso las algas son autótrofas porque tienen la capacidad de generar su propio alimento. Los protozoos también hay algunos que son autótrofos porque generan su propio alimento y otros son heterótrofos. ¿Cómo así? Obtienen su alimento de otro organismo como tal. Bueno, ahora sí entremos en materia cómo se reproducen los protistas. La reproducción de los protistas puede ser tanto sexual como asexual y en ocasiones una misma especie puede alternar entre un modelo y el otro. En este caso los protozoos pueden reproducirse ya sea de manera sexual o de manera asexual, de acuerdo a las condiciones del medio ambiente. La reproducción sexual se da mediante la generación de gametos y la fusión celular, mientras que la sexual se da por fisión celular y mitosis, y en algunos casos se producen embriones. Bueno, vamos a hablar en estos momentos de la reproducción asexual en los protozoos. Los protozoos se pueden reproducir mediante fisión binaria, fisión múltiple y gemación. Cuando hablamos de fisión binaria, hablamos del mecanismo por el cual se generan dos células hijas similares. Los flagelados realizan fisión binaria de tipo longitudinal, mientras que los ciliados realizan la fisión de forma transversal. La fisión múltiple ocurre en organismos o células madres que se dividen en múltiples células hijas de igual tamaño. Cada una de las células se convierte luego en un nuevo organismo independiente. En este caso podríamos hablar de las amebas, que se reproducen de esta manera. Y cuando hablamos de la gemación en los protozoos, es que se reproducen de esta manera y van a generar células hijas a partir de yema de las células madres, que al comienzo son de menor tamaño que esta. Bueno, ahora continuamos con la reproducción sexual en protozoos.
Cuando hablamos de reproducción sexual en protozoos, estamos hablando de dos maneras, de conjugación y singamia. Bueno, la conjugación es la función de dos células después de que sus micronúcleos, que originalmente son diploides, se reducen por meiosis a dos núcleos haploides denominados núcleos gaméticos. Y en el proceso de la singamia es el proceso por el cual dos gametos se fusionan y forman un cigoto diploide con una información genética derivada de ambos progenitores. Es decir, aquí va a haber variabilidad genética. Aquí se va a tener en cuenta en este tipo de reproducción la información genética de ambos progenitores. Aquí hay la unión de dos gametos. La reproducción aquí hablando de algas, la reproducción en las algas unicelulares, hablamos que ellas se pueden reproducir de manera asexual y de manera sexual. La reproducción sexual es realizada por células sexuales o gametos que pueden variar en tamaño y forma. Si los gametos son iguales, pero su forma es diferente, en tamaño se habla de reproducción isogámica. En cambio, si son similares en forma, pero difieren en su tamaño, se habla de reproducción anisogámica. Y si los gametos son totalmente diferentes, se habla de reproducción heterogámica. Bueno, ahora continuamos con el reino fungi o el reino hongo como tal. Cuando nosotros estamos hablando de hongo, estamos hablando de organismos eucariotas que se encuentran en el reino fungi o reino hongo como tal. Los hongos se reproducen totalmente diferentes a las plantas y animales, ya que ellos no tienen ni flores ni cuentan con un órgano copulado como tal, como en el caso de los animales. Los hongos, por el contrario, se reproducen mediante esporas, que son células germinales producidas mediante métodos tanto sexuales como asexuales. La reproducción asexual de los hongos ocurre mediante la formación de esporas de un mismo tipo de compatibilidad sexual que el individuo adulto. Las esporas se forman en los esporangios, que son estructuras especializadas denominadas. Una vez maduros, estos últimos permiten la liberación de las esporas para que el viento las disperse y eventualmente se encuentren con las condiciones ideales para germinar. De ocurrir así, el individuo resultante será genéticamente igual a su progenitor, es decir, será una copia genética en este caso. Cuando hablamos de la reproducción asexual de los hongos, hablamos que se involucran dos individuos que intercambian material genética de forma análoga a lo que ocurre con los animales y con las plantas de reproducción sexual. El intercambio se lleva a cabo mediante un proceso conocido como prolametangio. Estas estructuras especializadas son capaces de fusionarse si dan con una copia del mismo tipo sexual compatible. Al fusionarse forman una célula multinucleada llamada cigosporangio, donde se surge una única cigospora. Así se da inicio a un individuo genéticamente totalmente distinto a sus dos progenitores. Recordemos que cuando hablamos de reproducción sexual, aquí estamos hablando de dos, y va a haber un intercambio genético, lo cual va a producir una variabilidad genética. De esta manera, queridos estudiantes, hemos terminado este tutorial. Espero que les haya servido o que les sirva para desarrollar las actividades que se encuentran en el taller de la semana 5 y 6. Entonces, viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Muchas gracias.